Consejo Deliberante, fue elegido anoche, bueno, y todo lo que tenemos también para repasar la tapa de los diarios o de los medios web en un rato. Vamos a hablar ahora del campo, vamos a hablar ahora de la actividad primordial que tiene nuestra región, ¿no? De agricultura y ganadería. Estamos en época de balance, cerrando el año, y bueno, es propicio este momento para hablar con alguien que la tiene muy clara, porque es CEO de Full Agro y además un empresario agropecuario. Estoy hablando de Fernando Tinelli, que lo tengo vía Zoom, lo estoy viendo y escuchando perfectamente. Fernando, un gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel. Muy buen día para todos. Bueno, gracias por acceder a esta entrevista, ustedes que tienen mucho trabajo de terreno. Queríamos saber, bueno, en primera instancia, cómo ha sido el año tanto para la ganadería como para la agricultura. En el medio de todo esto se dio la inundación, una zona afectada, la nuestra, y una vasta región de la provincia de Buenos Aires, y también con ciertas políticas del gobierno nacional que te quiero preguntar si favorecen o desfavorecen al rubro. Sí, claro. Bueno, ahí podemos dividir en dos grandes grupos, digamos, lo que es ganadería, viviendo un año fantástico, con precios internacionales al alza, obviamente con precios locales acompañando, donde se vio una retracción del stock ganadero los últimos años en Argentina, y bueno, el productor está tratando de vuelta de volver a recomponer su stock con altos precios, con muy buenas condiciones para los próximos 2-3 años vista, así que muy entusiasmados todos, lo que es ganadería, y invirtiendo de nuevo fuerte en ese rubro. Por el lado de la agricultura, bueno, nos pegó mucho más la inundación, si bien a la ganadería también, pero la ganadería opera con el pasto y las pasturas, y en general uno puede manejarlo diferente, pero en la agricultura, en nuestra zona, todo el noroeste bonaerense, todo el oeste, estamos saliendo de un invierno y una primavera complicada, donde nos dejó anegamientos y eso nos hizo demorar las tareas de siembra, pero bueno, se está terminando de sembrar. Fuera de época va a haber seguramente alguna complicación en lo que es rendimientos, supongo que compensado en parte por el precio, que mejoró también a nivel internacional algo con las nuevas compras de China a Estados Unidos, y con bueno, las noticias últimas de algo de baja de retenciones. Hay una pequeña reducción ayer fue anunciado de 2 puntos para la soja, para el trigo, 1 punto para el maíz, así que creo que vamos en el rumbo, digamos, que le fuimos pidiendo al gobierno y que el productor va necesitando, ¿no? O sea, esa era la siguiente pregunta, ¿no? De alguna manera están de acuerdo con la política implementada por el gobierno de Milei. ¿Están mejor que en otras épocas? Sí, digamos, sin hacer partidismo político, creo que la mayoría de los empresarios que operan en el sector, como en otros sectores, supongo, lo que buscamos es que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer lo que hacemos, claro, o lo que sabemos hacer, y que el Estado intervenga lo menos posible. Sabemos que el Estado tiene que intervenir, poner reglas de juego, pero no estar moviendo todo el tiempo las reglas de juego, y creo que el gobierno lo que viene a hacer es un poco a desregular y a volver a poner más simple, digamos, las reglas para poder hacer las cosas. Me parece que por ahí pasa. La apertura de importaciones fue fundamental, ¿no? De exportaciones. Bueno, hay una apertura de importaciones y también de exportaciones. Lo que te obliga a ser más competitivo, lo que te obliga, digamos, vos tuviste un sinceramiento de tarifas, tuviste un sinceramiento de tipo de cambio, y eso hace que todos tus costos pasen a ser más parecidos a lo que es en el mundo. Digamos, que pagues el gas, que pagues la luz a valor dólar, más real, y que también los sueldos de la gente que trabaja con vos, las cargas que todo eso implica, también así sean. Pero también por el lado de la exportación y esta reducción paulatina de retenciones va haciendo que vaya mejorando o vaya impactando en tu producto, y obviamente hay un reacomodamiento y un realineamiento de factores que, bueno, estamos viendo que
que hay tirantez en un montón de sectores y bueno, y seguramente hay sectores que no la están pasando bien, ¿no? Fernando, focalizándonos en nuestra ciudad, en nuestro partido, en nuestra región, ¿no? El impacto de las inundaciones y todo lo que se dio, que ahora afortunadamente está mermando bastante, no del todo, pero bueno, se nota que está bajando el agua, como se dice, ¿no? Digo, esto se va a ver en el corto plazo, a largo plazo, ¿va a haber un impacto económico que se note, digamos, o pueden compensar de alguna otra forma? Mirá, yo creo que va a haber un impacto en el año 26. Pensá que todo lo que es siembra de maíz y de soja, que es lo que llamamos la cosecha gruesa, se hace en septiembre, octubre y noviembre. Te diría que eso no se hizo casi nada. Creo que en fecha se debe haber sembrado alrededor de un 20% del área proyectada. El 80% se está haciendo con un corrimiento de fecha de entre 30 y 60 o hasta 90 días. Eso hace que los ciclos de los cultivos se reduzcan, por supuesto, y impacten el rendimiento final. No lo sabemos porque no sabemos cómo va a ser el año. Si el año acompaña, llueve, no hay heladas tempranas, probablemente los cultivos se comporten bien y no haya una pérdida tan importante, pero la verdad que hoy estamos en una ventana abierta con final a definir. No, digamos que no te podría decir eso. Estamos hoy en el medio, digamos, de la transición. Estamos en el medio. Estamos hoy, mientras estamos teniendo esta charla, están sembrando maíz y soja los productores cuando deberían haber sembrado maíz el 15 de septiembre y soja el 1 de noviembre. Está atrasado. Así que esos ciclos se están atrasando, eso va a depender que no haya heladas tempranas para que no corte el ciclo de ese cultivo y que haya, ayuda, la humedad del suelo, este exceso hídrico en algún momento de primavera, tal vez mantenga la napa alta para que la planta, a través de su raíz, digamos, nutra a la planta y mejore ese perfil. Pero es un final abierto y debería haber mermas en rendimiento seguramente, y seguramente eso se va a notar en el primer semestre del año que viene en la economía de la ciudad, ¿no? Seguro. Fernando, sé que estás con un proyecto ya desde hace tiempo ganadero importante, ¿no? Sí, en lo personal estamos con una cabaña de Angus, negro y colorado, que se llama El Tata, con un socio y amigo que es Guillermo Ben, alguien experimentado en ganadería, digamos, y que me invitó a participar en esto. Así que muy contento, realmente rodeándonos de gente muy idónea. La verdad que rescato de la actividad ganadera el clima de amistad, de fraternidad que tiene, y obviamente, el otro día publiqué un pequeño reel de una nota sobre el metano que emiten las vacas. Sí, también te íbamos a preguntar sobre eso, ¿no? Porque se ha viralizado lo que explicaste como conocedor del rubro, porque todo el mundo sabe que hubo una polémica con una diputada de Grabois, que por suerte se fue ahora el 10 de diciembre, así que no prosperó demasiado el proyecto, que quería cobrarle precisamente a los productores como ustedes un impuesto por el gas que supuestamente contamina de las vacas, algo que pareció medio ilógico, pero hay ciertos ambientalistas que por ahí lo defienden, por eso te queríamos preguntar. Sí, hay una realidad que es, cualquier actividad que el hombre realiza, desde un asentamiento humano en adelante, cualquier actividad genera un impacto, seguramente muchos impactos beneficiosos y muchos impactos perjudiciales. Una de las actividades de la ganadería, digamos, es que en el rumen de la vaca hay una actividad fermentativa de los microorganismos que funcionan ahí, que pueden justamente digerir el pasto, para que el animal lo digiera y ese pasto se convierta en carne. Intervienen unos mecanismos fermentativos a través de unas bacterias que están ahí. Y emiten como subproducto de eso dióxido de carbono y metano. Pero este dióxido de carbono y metano ya está en la atmósfera, es captado por el animal y es recirculado y tiene un ciclo corto en la atmósfera. No quiero ponerme muy técnico, pero tiene un ciclo muy corto en la atmósfera que está balanceado y que no suma al total final del metano que está en la atmósfera. Lo que sí suma, yo quise aclarar ahí, es cuando sacamos, digamos, petróleo y gas bajo tierra, que eso está fijado y que lo estamos liberando, eso sí suma al balance del metano en la atmósfera y contribuye al calentamiento global. En el caso nuestro, digamos, ya sea de agricultura y ganadería, acá te vuelvo con las dos actividades, pero sobre todo ganadería. Primero que venimos trabajando en buenas prácticas agrícolas hace años.
Yo soy ingeniero agrónomo y cada vez hay más cantidad de profesionales en el sector que tomamos las actividades agrícolas y ganaderas buscando justamente la sustentabilidad del sistema. Mucha gente dirá, pero qué bueno que son estos tipos. No, todos tenemos hijos, queremos, como cualquier persona que tiene un hijo, dejarle un mundo un poquito mejor. Cualquiera que tiene un campo, ya sea por política de pensamiento o simplemente por dejar un activo, cuidar su activo suelo, trata de hacer siembra directa, trata de no dejar el suelo desnudo para que una lluvia o un viento no se lo vuele o no se lo lave. Entonces, esas buenas prácticas agrícolas y ganaderas lo que hacen es fijan ese carbono del aire, fijan ese metano que es captado a través de la fotosíntesis de la planta y almacenado en las raíces. Entonces, cada vez más estamos dejando de la agricultura aquella que se hacía en los años 60, 50, donde se daba vuelta al suelo con un arado, quedaba desnudo, el ciclo de la planta desaparecía y el suelo quedaba totalmente desnudo y eso se liberaba en la atmósfera. Ahora hay siembra directa, hay pastizales naturales, hay pasturas. Cada vez más en ganadería trabajamos con montes, donde, digamos, la Unión Económica Europea, Estados Unidos, te premian y te pagan algún punto más tu producto si contribuís a este balance y a hacer buenas prácticas. Entonces, ya sea por filosofía o ya sea por economía, Sí. todo finalmente vamos tendiendo a tener buenas prácticas y entonces hay como un mito que creo que también tiene que ver con la dispersión que tiene el sector, digamos. El sector no tiene un lobby fuerte como puede, supongo, tenerlo el sector petrolero u otros sectores, y entonces somos poquitas voces aisladas las que podemos contar esto. Claro. Pero es como te lo cuento, no, digamos, es mucho más el carbono y el metano que captamos a través de las pasturas y los cereales que sembramos y a través de la siembra directa que lo que pueden emitir nuestros animales. Claro. Era una medida demasiado exagerada. Fernando, agradecerte por estos minutos excelentemente explicado y bueno, buen año. Ya vamos saludándonos a días de terminar el 2025, ¿no? Bueno, siempre un gusto recibirlos. Mando un gran abrazo para vos y para toda tu audiencia y que tengan un muy buen 2026. Hasta pronto. Estamos hablando con Fernando Tinelli, es empresario agropecuario, CEO de Full Agro, bueno, contando la realidad del sector. Ya venimos. Estás escuchando Al Mañanero. Programa tus vacaciones con Roma Bus. Salimos el 26 de enero y